Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, tú has tenido misericordia de mí. Estamos en la temporada Palabra para mis hijos. Temporada que siguió, que fue la que comenzamos siguiendo, la de palabra desde la prisión, palabra desde la cárcel, Pablo hablándonos de sus cartas que escribió en prisión, y seguimos con Timoteo y Tito. Digámoslo así, dos cartas para Timoteo, una carta para Tito, cartas personales que Pablo escribe, pero aparte de personales también se les llama pastorales. Ambos eran líderes o pastores, siervos en una iglesia, y el contenido, más que escribirle a hijos amados como realmente los trata, es un contenido del ejercicio pastoral. El ejercicio pastoral, para no entrar en muchos más detalles que por supuesto caben allí en todo lo que es la crítica alta de estas cartas. Pero entonces, el aporte técnico que les había quedado debiendo, aquí está, estamos hablando de Timoteo todavía, Timoteos, temeroso de Dios. Dice que Pablo, en este aporte, dice, Pablo incorporó a Timoteo a aquel grupo misionero. Recuerden que iban en los viajes misioneros de Pablo, segundo viaje misionero de Pablo en adelante. Dice, Pablo incorporó a Timoteo a aquel grupo misionero que muy pronto habría de llevar a Europa el primer anuncio del Evangelio. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Más tarde, pasados algunos años, el joven discípulo recibiría el encargo de velar por la sana doctrina en Asia Menor, es decir, en Éfeso, y de impedir posibles desviaciones hacia otras enseñanzas falsas y destructivas que habían comenzado a penetrar en comunidades cristianas que apenas empezaban. La alusión a los doctores de la ley que vimos ayer, así como el énfasis puesto en los valores auténticos de la ley de Moisés, es decir, son valores auténticos, es verdad, pero hay un sobreénfasis puesto allí, denuncian la actividad que los judaizantes estaban desplegando en las iglesias de Asia Menor. En otras palabras, diciendo, no es suficiente Jesucristo para ser salvos. Un café para eso. Entrando en el tema entonces, Pablo nos dijo ayer, somos pecadores. Señor, soy pecador. Porque la ley fue escrita para denunciar el pecado, para señalar el pecado, para decir, mira, aunque tú no lo sabías, pero ahora sí lo sabes, la ley te dice que esto que tú has estado haciendo durante tantos años es pecado. Y Pablo en Romanos va a decir, antes yo no lo sabía y vivía como tranquilo porque no sabía que eso era pecado, pero cuando la ley llegó me lo señaló y ahora me constituyó en pecado. Y el punto es que Pablo también dice, nadie está exento del pecado, no hay justo ni aún uno, pecadores somos todos. Entonces, la ley fue dada para señalar que sí, somos pecadores, somos incapaces de cumplirla y necesitamos un ayo, necesitamos esa guía que nos lleve finalmente al objetivo de la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno que sea Dios mismo el que haya dado la ley bajo su voluntad, bajo su criterio, para que podamos, bajo su voluntad y bajo su criterio, discernir, decidir, señalar qué es pecado y qué no. Porque si el Señor deja eso a criterio humano,
todavía no nos hubiéramos puesto de acuerdo, como hasta ahora es evidente que no nos hemos puesto de acuerdo. Un café por eso. Porque el relativismo nos va a decir entonces, no, pero es que lo que es pecado para ti, pues para mí no, lo que a ti no te gusta, a mí sí, etcétera. Entonces, qué bueno que el Señor sentó esa base, la ley, diciendo esto es y esto no es, como el criterio fundamental, su voluntad para poder discernir que sí y que no. Entonces, entrando en ello, entendemos, porque Pablo en realidad aquí hace un resumen, perdón, de lo que es la lista de pecaminosidad, por así decirlo, en la ley o en la palabra del Señor. Entonces, teniendo la ley como el ayo o la guía que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo, entramos en conciencia de pecado y decimos, Señor, no hay duda, no estoy exento, tengo que aceptarlo, soy pecador y este pecado me pesa, me abruma, es tan fuerte que tengo que llegar hasta ti. Ten misericordia de mí. Y es aquí lo que Pablo dice. Doy gracias. Versículo 12. Aquí mi Biblia lo divide con el título del ministerio de Pablo, pero en realidad tiene una conexión con el texto anterior, con el párrafo anterior. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, al que me dio fuerzas. Y aquí tenemos que decir esto. Sí, una vez el Espíritu Santo toca a una persona y la hace ver la pecaminosidad en la que está envuelto, cómo está el pecado dominándole, le abruma tal realidad que dice, se necesita de la fuerza espiritual del Señor para salir adelante. Porque Pablo, y nos vamos a basar, por supuesto, en el testimonio de Pablo, dice, doy gracias al que me fortaleció, me dio las fuerzas, ¿sí? Me dio las energías, me infundió esa fortaleza espiritual al Señor Jesucristo, nuestro Señor, porque teniéndome por fiel, me puso en el ministerio. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es el problema? El problema viene después. Porque Pablo aquí está diciendo el resultado final. El Señor tuvo misericordia de mí. ¿Sí? Dice, porque el Señor teniéndome por fiel, me puso en el ministerio. Es decir, lo que Pablo está haciendo ahora es una designación del Señor porque Él le dio las fuerzas para hacerlo. Pero, ¿por qué dice Pablo eso? Versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador. Dice, habiendo sido antes esas tres, nada más y nada menos, pero fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ahora, yo tengo aquí algunas versiones diferentes de ese versículo 13 que siempre me llama la atención. Dice, la Dios habla hoy, dice, a pesar de que yo antes decía cosas ofensivas contra Dios, contra Él, lo perseguía y lo insultaba. Bueno, tenemos que leer la conversión de Pablo en Hechos capítulo 8 y, bueno, y las veces que él las relata también, como él siendo un doctor en la ley, fariseo, estricto, digamos en cuanto a la ley intachable, dice él mismo, pero era perseguidor y blasfemaba el nombre del Señor porque perseguía a los del camino, a los del camino del Señor y hablaba contra él. Y el Señor, cuando se encontró con él o lo encontró, le dijo, Pablo, porque Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, ¿por qué me estás molestando, blasfemando, dañando? ¿Por qué estás persiguiendo a mi gente? El Señor se lo dijo a Pablo directamente. Y yo creo que en ese momento fue cuando Pablo cayó en cuenta, el Espíritu lo tocó y se dio cuenta de todo el error que él estaba cometiendo. Dice, a pesar de que yo antes decía cosas ofensivas contra él, lo perseguía y lo insultaba, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo todavía no era creyente y no sabía lo que hacía.
La Nueva Traducción Viviente dice, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, dice, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, o sea, fui recibido a misericordia, me recibió con misericordia, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. La palabra de Dios para todo dice, antes yo hablaba en contra de Cristo y lo perseguía con violencia, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en ese tiempo yo no sabía lo que hacía, pues no era creyente. La traducción del lenguaje actual. Antes yo ofendía a Jesucristo, lo perseguía y lo insultaba, y aún así Él confió en mí, dicen. Y es que Dios fue bueno conmigo y me perdonó, pues yo todavía no creía en Cristo ni sabía lo que estaba haciendo, pues era un perseguidor del camino. Un café por eso. Pablo relata entonces, mis amados, lo que era el tiempo antes de él haber conocido al Señor. Aunque, insistimos, él mismo lo dice, yo era doctor de la ley, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, de la tribu de Benjamín, es decir, tenía un perfil como los que recuerdan Filipenses, lo revisamos, y dijo, Pablo, todo aquello no me sirvió para ser justo delante de Dios. Aunque en cuanto a la ley podía decir que era intachable, ¿no? El solo hecho de encenderme en ira y blasfemar el nombre del Señor y perseguir a los que iban en su camino, ya me constituyó en un severo pecador. Entonces Pablo dice, habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor, injuriador. Y aunque aquí no lo dice todo, pero sí, Pablo participó de la lapidación ¿cómo es? De Bernabé. Sí, de Bernabé, sí, de Bernabé. Eh, Fue, digamos que consintió con su muerte. Los encarcelaba, los azotaba, los castigaba. Entonces, lo que Pablo hizo cuando habla de perseguidor, esa palabra, ese calificativo, incluye muchísimo, ¿sí? De mal que él hizo. A pesar de todo el mal, fui recibido a misericordia. Conciencia, mis hermanos, que nosotros debemos tener. Aquel que es consciente de la gran deuda que se le ha perdonado, ama inconmensurablemente. Parábola que el Señor le dijo a Simón el fariseo: al que se le ha perdonado más, ama más. ¿Por qué? Porque es consciente de la gran deuda que se le ha perdonado. Aquel que no es consciente de la deuda que tiene, no puede disfrutar ni percibir el perdón, y mucho menos va a tener gozo, alegría o gratitud en su corazón por la deuda que se le ha perdonado. Relato que nos da el Señor Jesucristo mismo en el capítulo 18 de Mateo, con aquel siervo que se le perdonó aquella gran deuda, pero salió con su corazón sin haber aceptado, sin haber sido consciente de lo que habían hecho con él, con misericordia y gracia, porque trató al otro con una muy pequeña deuda que tenía de una manera detestable. Y luego el rey pues lo llamó a cuenta de nuevo. Entonces, ¿qué pasó? No sabía, no podía dimensionar que era gran deudor y que se le había perdonado. No lo entendió, no lo recibió. Entonces, si no se es consciente de la gran pecaminosidad nuestra ante nuestro Padre Celestial, pues no vamos a poder ser recibidos a misericordia, o por lo menos no ser conscientes de ello, ¿sí? Y Pablo dice allí, dice, y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Por eso en Efesios dice que no somos salvos por las obras que hicimos, porque por muy buenas intenciones que tuviéramos, nos equivocábamos. La gracia del Señor nos cubrió, su misericordia nos cubrió, porque Él bien quiso hacerlo así, y por fe, no solamente por fe. No tenemos otra manera
de acceder a esa gracia y a esa misericordia que es por medio de la fe, que Él mismo nos ha dado, para que nosotros la usemos en ese favor, en esa línea. Entonces, esta conciencia sí que es importante, mis amados. Tener hoy nosotros la conciencia de que sí, qué tan pecadores somos. Y cada uno de nosotros lo tenemos. No estamos exentos, como lo hemos dicho. Y así es. Y ante esa conciencia, tener también la conciencia de la misericordia que el Señor ha tenido sobre nosotros. Y decirle, Señor, gracias. No tenemos nada más que decir. Que la gloria sea para ti. No merezco todo esto. La recibo por fe. Tu misericordia es sobre mí. Tu gracia es sobre mí. Y te bendigo. Y siendo consciente de esto, lo agrego. No está aquí, pero lo agrego. Siendo consciente de esa gran deuda que se nos ha perdonado, traemos esa bendición para quienes nos rodean. Y normalmente nos hieren, ¿sí? Nos molestan, nos ofenden. Y esa misericordia también la tenemos junto con ellos. Entonces, Pablo es consciente de eso. Creo que no podemos olvidar nunca esto, de dónde el Señor nos sacó y la misericordia que tuvo con nosotros. Por eso Pablo dice, somos pecadores, sí, la ley nos lo señala, pero también hay que decir que el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Me llama la atención que Pablo lo hizo por ignorancia y por incredulidad. Con esto terminamos. Pablo dice, fui blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Termino con esto. ¿Cuántas personas están alrededor nuestro viviendo de esa manera? En ignorancia y en incredulidad. Y solo hace falta alguien usado por Dios como instrumento de bendición que vaya y le diga, mira, el camino que tú estás siguiendo es este y este y este. Por así decirlo, está siendo blasfemo, perseguidor e injuriador. Obviamente no le vamos a llegar con esas palabras, pero hacerle caer en cuenta, mira, estás en el camino que va en contra de la voluntad de Dios, estás lejos de Dios y fuimos creados para estar con Él. El pecado nuestro nos aleja de Él. Y te digo esto para que seas consciente de que el camino que llevas no es el correcto, delante de la voluntad del Señor. Y que ya salga de la ignorancia y de su incredulidad y pueda confiar en la misericordia y la gracia que el Señor ha tenido con nosotros. Es un desafío para cada uno de nosotros ser testigos de este evangelio para aquellos que están en ignorancia y en incredulidad. Ser testigos para aquellos que están en ignorancia y en incredulidad y que puedan reconocer que aún que son pecadores, puedan ser recibidos en la misericordia y la gracia del Señor. Padre, gracias por esta bendición que nos has dado hoy. Tu misericordia ha sido sobre nosotros. Hemos sido recibidos a misericordia. Gracias por esa bendición que has tenido con nosotros, que por fe hemos recibido en tu Hijo Jesucristo. Don inmerecido, regalo, Señor, que no nos hemos ganado. Tú lo has ofrecido en tu soberanía, en tu amor y misericordia sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, a que en la ignorancia y en la incredulidad de otros podamos ser luz, como lo dice tu palabra, al llevarles tu evangelio, y que puedan ser iluminados por tu Espíritu Santo y recibir esa misericordia y esa gracia de tu mano, por fe también. Oramos por ellos, Padre. Oramos por ellos y por nosotros, que seamos instrumentos de bendición en tus manos. El resto del día está en tus manos, Señor. Guíanos, guárdanos, bendícenos y gracias por lo que vas a hacer. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy. Le damos las gracias al Señor por este tiempo que nos ha dado extraordinario. Que tengan muy buen día, fructífero día de la mano del Señor. Que el Señor los guarde, los bendiga en todo y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los guarde.
Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.